iniciamos la consulta jurídica de Hola Habana de este año 2024. Qué gusto ya compartir con el especialista Yoari González. Muchas felicidades. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas felicidades a todo este gran colectivo y a usted también, fiel televidente, deseándole un feliz y próspero año 2024. Qué bueno darte la bienvenida, porque Gracias. siempre vienes con buenas nuevas. Y hoy comenzamos un ciclo que tiene que ver con la inscripción en el registro del consumidor, también la entrega de la libreta para poder adquirir los alimentos regulados. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Claro, es así porque se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba a final del año pasado una resolución, la número 101 del Ministerio del Comercio Interior, que regula este tema y que, como hay mucho contenido, requiere de este ciclo de 3 programas. Así es. Iniciamos hoy el primer segmento y nos vamos a extender durante los próximos 2 miércoles más. Primeramente, ¿cuáles son, Yoari, los derechos y también las obligaciones que tiene el jefe de núcleo a partir de esta resolución? Tenemos que decir que el jefe de núcleo es aquella persona cuya titularidad consta en el documento legal de la vivienda, ya sea el título de propiedad o ya sea un título de arrendamiento para las viviendas que están en este concepto. Vivienda medio básico, vivienda vinculada, el titular del contrato del arrendamiento es el que debe coincidir con el jefe del núcleo familiar. Entonces, lo que está previsto en esta resolución es que el jefe del núcleo familiar tiene la obligación de inscribir a toda persona que así lo solicite y que tenga la dirección de esa vivienda en su carnet de identidad o en la tarjeta de menor, tanto sea una dirección de forma permanente como si lo es de forma transitoria. De igual forma está la obligación de conservar la libreta de productos alimenticios, exigir al resto de los miembros de ese núcleo familiar que así lo hagan también para que no se deteriore, y en aquellos casos en los que ustedes saben que hay núcleos familiares que se dividen en subnúcleos, digamos, que no se compran todos los productos al mismo tiempo. Exacto. Sino que hay 1 o 2 integrantes de ese núcleo familiar, cuando se compone por 5 o 6 personas que lo compran de forma independiente, facilitar esa libreta para que esa persona pueda individualmente adquirir sus productos. Y en los supuestos en que así no sea, poder hacer una distribución equitativa para todos los miembros del núcleo por composición en dependencia de los productos que se entregan. O sea, si se hace de conjunto la adquisición de los productos, que sea... Respetar lo que le corresponde a cada cual. Exactamente. Ajá. Y en aquellos casos en los que existe la necesidad de dar una baja por los motivos que esta resolución establece, ya sea por ingresar a un centro de salud, a un establecimiento penitenciario, por fallecimiento, por salida temporal o definitiva del territorio nacional, dar baja a estas personas o dar el alta correspondiente cuando se trata de que se extinguió una sanción penal, incorporar a esta persona nuevamente en el núcleo familiar, o si se estaba cumpliendo una misión o unos estudios en el extranjero, al regresar al país, inscribir de nuevo a esta persona en la libreta, darle el alta en el núcleo familiar, así como si una persona tiene una embarazada en su núcleo familiar, al dar a luz, el niño adquiere la dirección que su mamá tiene en el carnet de identidad. Por lo tanto, tiene que ese niño inscribirse en esa libreta. Así que estas son las obligaciones que se establecen para el jefe de núcleo. Ahora, por ejemplo, en mi hogar, digamos, tanto mi mamá como mi papá son propietarios de la vivienda. ¿Cómo saber entonces quién es el jefe de núcleo? En los casos de copropiedad, lo que está establecido es que de mutuo acuerdo ambos titulares deben ponerse de acuerdo en quién es el jefe de núcleo. Miren, realmente ser un jefe de núcleo no implica tener más posibilidades, más derechos, una cuota de participación mayor respecto a la vivienda. El jefe de núcleo es aquel que va a cumplir estas funciones, que tiene estas obligaciones, pero no más allá. No influye a la hora de hacer una permuta, una división, no influye a la hora de tomar otras decisiones dentro de la vivienda, porque, por ejemplo, para poner a alguien en la dirección tienen que acudir los 2 propietarios o los 3, en dependencia de si son 3 o 4 propietarios. O sea que hay otros trámites legales, hay otras cuestiones en lo que no trasciende quién va a ser el jefe del núcleo. Por lo tanto, no debe existir realmente ninguna problemática, ninguna discordia en los temas de que no, yo quiero que ser yo y que no que seas tú o no que sea aquel. No, cualquiera de los copropietarios
puede ser. Y por eso es que la resolución dice de mutuo acuerdo. Tratar de evitar un problema en este sentido, porque realmente no deben existir males mayores para determinar quién es el jefe de núcleo. Claro, porque la responsabilidad ahí del jefe de núcleo es justamente para eso. O sea, no trasciende a otras esferas de la vida. Así es. Ahora bien, a partir de un poder notarial, una persona puede hacer trámites en el registro de consumidores. Sí, esto es un elemento importante porque constituye una de las novedades de esta resolución que se ha aprobado por el Ministerio de Comercio Interior. Anteriormente, no existía la posibilidad de utilizar un poder notarial para hacer trámites en el registro de consumidores, que no es más que lo que comúnmente las personas llaman oficoas. Pero ahora se prevé la realización de los trámites en el registro de consumidores, en los que se incluye, por ejemplo, la composición de un núcleo nuevo. Si usted construye una casa, le van a otorgar una libreta nueva. Si usted se muda para el lugar donde se mude, constituye un nuevo núcleo. Para eso lo puede hacer a través de un representante nombrado por un poder notarial. Es decir, que a partir de ahora se puede utilizar también el poder notarial para realizar trámites en los registros de consumidores. Ahora, Yoari, si en una casa, yo sigo con los ejemplos porque me parece que aportan mucho. Por supuesto. En un hogar, por ejemplo, un menor de edad o una persona discapacitada es el propietario por la ley, ¿no? ¿Quién sería entonces el jefe de núcleo en ese caso? En estos casos de menores de edad o de personas que viven en una situación de incapacidad, es su representante legal el que debe ser el jefe de núcleo, siempre y cuando tenga la dirección en su carnet de identidad de la vivienda de ese menor de edad o de la persona en situación de incapacidad. En caso de no ser esto posible, entonces es el menor o la persona incapacitada la que se inscribe en el núcleo correspondiente a su tutor o a su representante legal, aunque este menor o incapacitado no tenga la dirección de la vivienda que pertenece a su representante. Es fabuloso mantener esta interacción en vivo con nuestros televidentes a través de nuestro perfil en Facebook, el perfil de Hola Habana en Facebook. Nos llega un interrogante y es: Yoari, ¿cualquier componente del núcleo familiar puede dar baja a otro integrante de ese mismo núcleo a partir de esta nueva resolución? Es posible siempre que ese integrante del núcleo sea una persona mayor de edad, es decir, que supere los 18 años de edad, tiene las facultades para poder dar baja a cualquier integrante del núcleo, lo cual pudiera acontecer incluso con el propio jefe de núcleo, porque si es el jefe de núcleo el que sale a una misión, el que causa baja por fallecimiento o porque se interna en un establecimiento penitenciario, alguna de estas causas, cualquier otro miembro del núcleo tiene que dar baja a ese jefe de núcleo. En estos supuestos específicamente en que se da baja al jefe de núcleo, entonces hay que nombrar provisionalmente a un jefe de núcleo hasta tanto se legalice la propiedad de la vivienda, para entonces poner definitivamente al propietario de esa vivienda como jefe de núcleo, provisionalmente hasta que se realicen los trámites de la herencia o los trámites causados por la salida definitiva del país del jefe de núcleo. Entonces se nombra uno provisional hasta que se hagan los trámites legales, y cuando se presente el nuevo título de propiedad, entonces ahí se definirá quién es el nuevo y definitivo jefe de núcleo. Perfecto, Yoari. Entonces te esperamos la próxima semana y seguimos con el ciclo. Así es. Y recuerde, como siempre les digo, que si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Como empezó el año este equipo. Muchísimas gracias, Yoari. Hasta la próxima semana. Aquí estaré.